Ninguno de nosotros tiene el mismo significado para todas las personas que están a nuestro alrededor. Hay gente que nos mira según el filtro de su propio corazón. Por eso, para algunas personas somos significativas. Para otras personas somos útiles. Para otras personas somos beneficiosas. Para otras personas somos soportables. Para otras personas somos amadas. Y al final, no depende ni siquiera de nosotros mismos, sino que depende del filtro del corazón que cada uno tenga para podernos mirar. Por eso usted, a las personas que usted conoce, no las trata a todos por igual. Depende mucho del significado que ellas tengan en su vida. Así es Jesús. Porque Jesús no es para todos nosotros lo mismo. No tiene el mismo significado. Para algunos Jesús puede ser simplemente una persona beneficiosa para la vida, útil para la vida. En la medida en que me acerco a Él y le pido un milagro y Él tiene que concedérmelo porque Él me ha dicho que va a hacer milagros en mi vida. Para otros, Jesús es una persona amada. Para otros, Jesús es una persona necesaria en la existencia. Pero miren que a la par de eso, de esa percepción que cada uno tiene de la persona de Jesús, Jesús nos da a nosotros también la oportunidad de poder mirar ciertos aspectos de su vida para que cada uno aprenda a buscarlo, para que cada uno aprenda a reconocerlo. Me gusta siempre recordar todas esas cosas que Jesús dice en el Evangelio de sí mismo. Y una de ellas es la que dice hoy: yo soy el buen pastor. Y obviamente Jesús es buen pastor y uno es capaz de reconocerlo como buen pastor solo en la medida y únicamente en la medida en que uno se sienta oveja de su rebaño. Si uno no se siente oveja, no es capaz de reconocer a Jesús como pastor. O como cuando Él dice: yo soy la luz del mundo. Para reconocer a Jesús como luz del mundo, necesitamos reconocer nuestra tiniebla. Si no hay reconocimiento de la tiniebla, no hay reconocimiento de Jesús como luz. Por eso algunas personas que sienten que su vida es toda traslúcida, transparente, iluminada, dicen: yo no necesito más luz que la luz de mi propio intelecto. Por eso esas personas no van a reconocer a Jesús nunca como luz del mundo. Pero insisto en esta figura que Jesús utiliza hoy cuando dice: yo soy el buen pastor. Puede a nosotros costarnos un poquitico de trabajo poder entender esta figura, porque nuestra cultura, por lo menos de este lado de nuestro país, no es una cultura pastoril. Creo que poco y nada sabemos de lo que significa pastorear, de lo que significa cuidar ovejas. De pronto haya alguno de aquí que sepa más de vaquería, que sepa más de ganados, que sepa más de vacas. Y aquí empiezo entonces dando una diferencia enorme entre ser un vaquero, un cuidador de vacas, y ser un pastor, un cuidador de ovejas. El vaquero, para poder guardar las reses en el redil, en el cerco, arría las vacas. Las pone adelante y él va detrás montado en su caballo con un fuete y las va congregando hasta que finalmente las vacas se meten al lugar donde ellos quieren, donde el vaquero quiere, pero las vacas siempre van delante y el arriero va detrás. En la figura del pastor pasa lo contrario. El pastor va delante y las ovejas van detrás. El vaquero arría, empuja. El pastor conduce. Y ya ahí uno puede entender entonces que Jesús no es vaquero, porque Jesús no anda arriando a nadie a ver cómo lo logra meter a la fuerza en el cerco. Jesús no obliga a nadie a congregarse, ni coge a fuete a nadie para obligarlo a que tiene que meterse por el lugar donde él quiere. Jesús es pastor y por eso va adelante. Y ahí nos permite a nosotros poder
escuchar su voz, dejarnos pastorear, dejarnos conducir por Él. Es mucho más difícil ser pastor que ser vaca, o es mucho más difícil ser oveja que ser vaca, porque la oveja requiere de la disposición interior y de la libertad para poder seguir al pastor. La vaca no, la vaca simplemente necesita la fuerza. Entonces uno en ese sentido tiene dos posibilidades: o entrar a la fuerza y sentir que estamos aquí obligados en este redil, o sentir que somos ovejas y que desde nuestra propia libertad hemos reconocido la voz de nuestro pastor y nos hemos dejado apacentar por él. Hay otra figura también interesante, otra característica importante de la oveja. La palabra pastor viene de la palabra pasto. Primero en el idioma surgió pasto y después de pasto surge pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es aquel que lleva a sus ovejas al pasto. De allí viene la palabra apacentar. ¿Qué es apacentar? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas. Ese recostar en verdes praderas, en verdes pastos, es apacentar. Apacentar significa ser alimentados. Apacentar quiere decir ser enseñados. Pero la oveja, lo único que es capaz de digerir es el pasto. La oveja no es capaz de digerir ningún otro alimento, distinto al chivo. El chivo sí, lo que usted le ponga, el chivo se lo come. Si tiene que ponerle cactus, come cactus. Si tiene que ponerle tusa de mazorca, come tusa de mazorca. Si tiene que comer periódico, come periódico. Si tiene que comer pasto, come pasto. El chivo es omnívoro, mientras que la oveja es herbívora. La oveja sabe de qué se alimenta y quién la alimenta, y siempre busca la sana doctrina en el sentido de nosotros que somos ovejas, para saber exactamente de qué es lo que estamos alimentando nuestra vida. Podríamos extender esta figura del pastor no solamente a los sacerdotes. A mí me gusta extender esa figura también a los padres de familia, al papá y a la mamá. Un verdadero pastor en casa es aquel que sabe apacentar su hogar, aquel que sabe exactamente cómo está alimentando espiritualmente a sus hijos, qué es lo que le está dando para que pueda crecer sano, fuerte, robusto. Así como nos preocupamos y llevamos a nuestros hijos al pediatra para mirar cómo está su desarrollo físico y su crecimiento y el peso de su cuerpo, también tendríamos que tener pediatras espirituales que nos permitan darnos cuenta si el desarrollo anímico, si el desarrollo espiritual, si el desarrollo afectivo de nuestros hijos va acorde con su edad, si lo estamos alimentando correctamente y no simplemente si tiene los cachetes sonrosados, si está gordito, si ha crecido, si tiene mucha más estatura, si tiene más peso. No es esa la única preocupación que debería tener un pastor papá o una pastora mamá en casa frente al cuidado de sus hijos. Jesús es un buen pastor porque quiere darnos a nosotros el alimento de la eternidad. Y creo que una de las cosas bonitas de esta figura es percibir cómo quiere apacentar nuestra vida, cómo quiere cuidar nuestra vida, cómo quiere tener la seguridad de que nosotros sí estamos bien custodiados, de que no tenemos en nuestra vida simplemente gente asalariada, como lo dice él mismo en el Evangelio, gente que simplemente nos cuida en la medida en que somos productivos para ellos. Miren, y aquí se me ocurre en este momento poner un ejemplo que también puede resultarnos a nosotros doloroso. Los papás que saben ser pastores cuidan a sus hijos, pero los hijos que saben ser pastores saben cuidar a sus padres. Así, de esa manera, no se cuida a los papás
simplemente en la medida en que uno ve que ellos son productivos, sino cuando uno ve que son ovejas débiles que necesitan del cuidado y que necesitan del apacentamiento y que necesitan del amor de quienes una vez los cuidaron a ellos. Un pastor que cuida a sus ovejas termina siendo también cuidado por aquellas ovejas que una vez él cuidó y que hoy se convierten en sus pastores. Por eso, un verdadero hijo sabe cuidar a sus padres ancianos y no los expone, no los abandona, no los deja simplemente en manos de asalariados, de gente que, yo sé que hay alguien que está cuidando a mi papá, que está cuidando a mi mamá, simplemente porque yo le estoy pagando un salario. Se necesita una mentalidad, una visión que vaya mucho más allá de eso. Y no es simplemente yo voy, lo dejo tirado. Yo entiendo que hay responsabilidades, que hay compromisos, que hay trabajo para hacer. Eso sí lo tengo más que claro. Pero eso no debe ser nunca un obstáculo para que en medio de nuestras obligaciones uno pueda también tener un cuidado sumo sobre sus padres, porque eso también significa apacentar. No nos confiemos simplemente de aquellos que cuidan las cosas solamente porque se les paga un salario. Los que cuidan las cosas porque se les paga un salario no van a dar su vida nunca por nada. Y el día que tengan que salir huyendo, huyen. Por eso siempre hay alguien que cuida de nosotros, que no piensa en salario, que no tiene un salario, que no le importa un salario. Y ese pastor es únicamente Jesús. Yo siempre agradezco, permítanme cerrar la reflexión con esto. Yo sé que es un día en el que normalmente ustedes nos felicitan a nosotros, los sacerdotes, como pastores de la comunidad, pero siempre me gusta recordar, somos pastores en Cristo Pastor. Las ovejas nuestras no son nuestras. Ustedes son ovejas del Señor Jesús. Un día nosotros no estaremos. Jesús siempre estará. Enamórense de Él, no de nosotros. Aprendan a amarlo a Él y aprendan a apreciarnos a nosotros. Pero que nunca la distancia física o emocional que un pastor sacerdote pueda tener de cada uno de ustedes sea impedimento para darse cuenta de que el supremo pastor es Jesucristo. Hoy, tengo que decirlo de esta manera, hoy es el día del buen pastor, pero no de nosotros, de Cristo Jesús. Aunque con cariño ustedes reconozcan nuestro pastoreo, gracias por sus palabras, por sus felicitaciones, por su acercamiento, por su afecto, pero no olviden, con ustedes o para ustedes, como dice San Agustín, somos pastores en Cristo, pero con ustedes también nosotros somos ovejas de este rebaño del cual Cristo es el que ha dado la vida y sigue dando la vida por cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.